Pues aquí estamos de nuevo y yo quería seguir comentando las lecturas del domingo porque me parece importante que entendamos lo mejor posible la Biblia y las lecturas que se leen los domingos. Nos alimentamos tanto de la mesa de la palabra como de la mesa de la Eucaristía, como nos enseña la Iglesia, especialmente en el Vaticano II, creo que es en Dei Verbum. La segunda lectura estábamos comentándola ayer de la carta de Pablo a los Efesios, que es una sublime alabanza a Dios. El lenguaje de esta carta, comenzando por el principio, es muy elevado, ¿eh? Y pues hace falta meditarlo y entenderlo lo mejor posible. Estábamos viendo lo que la lectura dice, que hemos llegado a ser herederos con Cristo. Estábamos hablando de las promesas a Abraham, que tendría en herencia la tierra, etcétera. Y se habla mucho de este designio eterno del Padre, una voluntad que tuvo desde todos los siglos, ¿verdad? Que fuéramos alabanza de su gloria, que es muy parecido a lo que se reza en el Padre Nuestro: es santificado sea tu nombre. Quiere decir que por nuestras vidas y acciones y comportamiento, pues se dé gloria a Dios. Muchas veces, incluso en la iglesia, las acciones de las personas no resultan en gloria a Dios, sino al contrario, ¿verdad? Y habla de esto, de que nos ha dado el Espíritu Santo como prenda. Así que es uno de los lugares en los cuales se va a hablar de esta prenda que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, eh, que es en latín se dice arrabo hereditatis, ¿no? Como las arras de la herencia, ¿verdad? Eh, es una expresión muy interesante, ¿no? Tengo que subir un poco esto aquí para que se vea mejor, ¿verdad? Así que la palabra, esta garantía, ¿no? Una prenda, una garantía es que tengamos el Espíritu Santo. Cosa tan maravillosa cuando se medita, ¿verdad? Es como el depósito ya que sella un contrato, ¿no? Y entonces la lectura sigue. Yo quería hablar un poco más de esta carta y de cosas muy importantes que dice un poco después de la lectura del domingo. Así que no voy a hablar nada más de la lectura del domingo porque, como he dicho tantas veces, hace falta entender el contexto de estas escrituras para verdaderamente captarlas, ¿no? Y en la misa, a veces no solo, como es lógico, dan nada más un trocito, sino a veces lo truncan bastante y se pierde bastante el sentido. Es decir, si no se estudia la Biblia, aún ese trocito no se capta, ¿no? Quizá algún mensajito, pero no se capta. Entonces, esta carta como que adelanta un poco o desarrolla un poco el mensaje de Pablo, ¿verdad? Y habla casi como si ya se han cumplido
las promesas de Dios incluso en nosotros, ¿no? Habla de la eficacia de la fuerza poderosa de Dios que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así que estas principados, potestades, virtudes, etcétera, que a veces se le dan incluso nombres a los ángeles, a las jerarquías angélicas, con estos términos, ¿verdad? Pues eran seres celestiales que se creían en la antigüedad y todavía se pueden quizá entender como elementos del mundo que inducen a la gente a veces al mar, ¿no? Al mal, ¿no? Y bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Para los conocedores de Pablo, esto es un adelanto en el pensamiento de Pablo, ¿no? Cristo como cabeza. Pablo habla mucho del cuerpo, pero no habla de Cristo como cabeza en las otras cartas. Aquí habla de Cristo como cabeza y habla también de Cristo como plenitud, que es una palabra, pero el pleroma en griego, pues es una cosa muy importante de llenar todas las cosas, ¿verdad? Es la plenitud, eh, eh, y en un sentido muy interesante. Pleroma es plenitud, pero tiene el sentido de llenarlo todo, ¿no? Y entonces dice que ustedes, y se dirige más bien, se puede decir a los gentiles, pero a todos yo creo, ¿no? Estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire. Así que por eso yo les hablaba de estos principados, potestades, virtudes, etcétera, como unos seres celestes, elementos. Habla en Gálatas, no es muy misterioso, ¿verdad? Por eso hay que meditar esto un poco, ¿no? El espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también nosotros todos en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Así que de ahí viene un poco la moral cristiana que tantas veces, a veces se ha insistido demasiado, pero dice, pero Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Así que en esta carta se habla como si ya hemos también nosotros resucitados con Cristo Jesús y estamos en los cielos. Y por eso esta carta yo creo que era la favorita de mi queridísima Sor Isabel de la Trinidad, carmelita descalza, que, que se celebra mañana la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo hice un programa especial, ¿verdad? No sé si tengo una foto bien a mano de Sor Isabel de la Trinidad, ¿verdad? Pero de todos modos, ella vivía como si ya estuviese en el cielo, ¿verdad?
la Trinidad morando en ella y ella como si estuviera ya ciudadana del cielo en medio de todo ese sufrimiento que tuvo con ese mal de Addison digestivo terrible que la llevó a la muerte a los 26 años, ¿verdad? Y dice, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Y habla de la sobreabundante riqueza de su gracia. Así que esto le encantaba a Sor Isabel de la Trinidad, carmelita descalza ya canonizada, ¿verdad? Y después viene una de las cosas más sublimes que hay, que dice que en otro tiempo ustedes, los gentiles, por eso parece que se refiere en primer lugar a una comunidad mayormente de expaganos, no de judíos, que no eran paganos, los gentiles según la carne, incircuncisos, o llamados los incircuncisos, los no circuncidados por los judíos que están circuncidados, por una operación practicada en la carne. Y en ese tiempo estaban lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y no partícipes, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Dice que Él es nuestra paz y es el que hace de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, un solo pueblo en su cuerpo. Dice, destruyendo el muro que los separaba, la enemistad, y anulando la ley judía, o cumpliéndola, pero aquí dice anulándola con sus mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte a la enemistad. Y con eso voy a parar, pero fíjense qué importante y profundo es el mensaje este.